Vamos a pasar al programa. Ahora sí que quiero presentarles a nuestro maravilloso invitado, que es la segunda parte de la entrevista, porque hace 15 días lo entrevistamos y nos habló sobre cómo está la cuestión de la contaminación atmosférica en el planeta. Pero ahora nos va a hablar sobre la contaminación de los mares. Entonces quiero darle la bienvenida a nuestro queridísimo amigo Santiago Salazar, que es doctor en ingeniería marina. Él es investigador asociado en UCL y ni más ni menos que él recibió la medalla de Denny Medal, que es una medalla a nivel mundial que él recibió por una investigación que hizo muy importante. Bueno, pues Santiago, qué gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros, de verdad. Que el tema de hace 2 semanas estuvo más que interesante. Muchas gracias por la segunda invitación. Es un placer estar otra vez aquí. Qué bueno que estás aquí, Santiago. Oye, Santiago, pues primero que nada, ya sé que tenemos en el mundo, o sea, mucha gente cree que la mayor parte del transporte de mercancías y de todo se hace por vía terrestre o vía aérea. Pero es una gran mentira, ¿verdad? Exactamente. El 90% del transporte de mercancía global se hace a través de barcos. Y eso es muchísima. O sea, simplemente un barco de 11,000 contenedores es equivalente a 60,000 kilómetros de... Perdón, 60,000 metros de productos en línea. Entonces, en un barco, en un volumen muy compacto, puedes cargar infinidad de cosas. Cierto, en un contenedor todo lo que te cabe. Qué barbaridad. Oye, pero de todo ese tráfico marítimo que hay, se debe desprender mucha contaminación, ¿que no? Claro, si pensamos que el 90% de toda la mercancía que se mueve a través del mundo, sí, es bastante la actividad marítima que se tiene. Sí. Y obviamente, aunque tengamos los barcos de carga, bueno, los comerciales son los más eficientes que existen. El motor que usan es sumamente eficiente comparado al transporte terrestre, locomotoras, inclusive comparado contra los barcos, es muchísimo más superior la capacidad de reducir el consumo de combustible. Pero de todas maneras, la cantidad de producto que se maneja produce bastante contaminación en tanto agua como en el aire. Porque, también en el aire. Sí, cuando tú estás quemando combustible, los productos de hidrocarbono, por ejemplo, el combustible diésel, sí, se convierten en dióxido de carbono, en monóxido de carbono, y esto se va del combustible fósil que está debajo de la tierra, se va hacia la atmósfera. Así es. Y ahí cada componente de estos componentes químicos tiene una vida en la atmósfera, con la cual ayuda a conservar la energía del sol, y eso hace que haya un calentamiento global. Qué barbaridad. ¿Y qué se va a hacer al respecto? ¿Se está tomando medidas para solucionar este problema de contaminación que se genera a través de lo que es todo el transporte marítimo? Sí, hay muchísimos movimientos, tanto regionales, se podría decir, la costa, por ejemplo, Estados Unidos y Europa en particular tienen regulaciones especiales para sus costas, mientras que hay una regulación internacional para aguas marítimas y para países que no tienen ese tipo de regulaciones mucho más estringentes que lo que es la regulación internacional. Y eso está regulado por el Organismo Marítimo Internacional, que es un brazo de la ONU. Y lo que se ha enfocado principalmente hasta ahorita este organismo es en dióxido de carbono, en sulfuro y nitrógeno. Y cada una de los tres componentes de estos componentes de la combustión, cuando se combustiona el combustible, tiene diferentes impactos en la vida de las personas, sí, la calidad de vida de las personas. Por ejemplo,
un puerto se va a preocupar muchísimo más de las emisiones de nitrógeno porque hace bastante daño hacia la calidad de salud de las personas. Sí. Mientras que el dióxido de carbono tiende a ser más hacia la parte el medio ambiente. El medio ambiente. Sí. Y también tenemos que pensar que el dióxido de carbono es lo que más ha aumentado a lo largo de los años cuando empieza la revolución industrial hasta este momento. Sí, que empezó aquí. Exactamente, en el Reino Unido. precisamente. Entonces todo esto se tiene muy consciente en el Organismo Marítimo Internacional. La cosa y es el problema que se enfrenta los reguladores es de quién le pertenece esa emisión de carbono o esa emisión de nitrógeno. Especialmente cuando tú estás navegando del puerto A, que en Europa, y te vas al puerto B en Latinoamérica. Hay un trayecto muy grande que es aguas internacionales. ¿Y ahí es la ley de nadie o qué? Hay regulaciones, pero lo más interesante es quién está patrullando, quién es el responsable, quién es el que puede decir, bueno, esta persona está contaminando muchísimo, como es en el caso de, más en los 80s, que era, los barcos no tenían suficiente mantenimiento, entonces tenían le dicen slick, que es como una cola del combustible que se está escapando por el casco. ¡Ay, contaminaba horrible! Entonces, ¿quién es el responsable o cómo tú haces o sea, cuando el barco ya llegó a puerto, esa mancha de aceite sigue dando la vuelta al mundo, pero ¿quién es el responsable de eso? O sea, ¿quién va a sancionar a ese barco, ¿no? O esa tripulación, ¿no? O sea, pues sí está difícil. O sea, tú perteneces a esta organización marítima internacional, ¿verdad, Santiago? No pertenezco, o sea, es por países. Cada país tiene sus representantes y hay ONGs que pueden participar en el diálogo, pueden promover materias de discusión. Sí. Y yo no pertenezco a ninguna de estos grupos, pero sí como parte de la universidad, sí, metemos documentos para que sean discutidos en el foro internacional. Y ahorita para el próximo foro, que creo que va a ser en julio o agosto, depende cuando decidan, vamos a tener un documento en el que se discute cómo puedes llegar a mitigar estas emisiones de carbono de diferentes maneras, ya sea por reducción de velocidad, que es una medida operativa, entrenamiento de personal, tecnologías, que es lo que fue mi doctorado, bonos de carbono. Entonces, como la industria es muy eficiente, puedes trasladar tus emisiones de carbono hacia un país en particular y hay un mercado donde se puede promover esa reducción de carbono. Bien. Y el último es combustibles alternativos, que es, yo creo, en mi opinión, que esto va a ser... muy importante, ¿no? Los combustibles alternativos. Yo creo que eso va a ser el cambio que va a ser el posible tener un medio ambiente mucho más sustentable en cuanto a emisiones. Claro. Porque aunque vuelva a ser diésel, pero si el diésel se produce de cosechas, en vez de sacarlo de la tierra, en el global, las emisiones que se emiten son las mismas que se extrayeron de la tierra. Entonces se quedan neutralizados en un ciclo de carbono artificial, si queremos ver, pero al final podemos cancelar el efecto de la actividad humana. Qué interesante. Y en eso es de lo que tú estás ahorita, ¿no? Sí, ahorita mi investigación se está basando en cómo integrar todos estos conceptos, sí, y poder traer soluciones a la mesa, porque generalmente le podemos decir al operador de barco, tienes que poner estas tecnologías y nada más hay esta opción. Y lo que queremos, y el operador de barco o el dueño del barco se cierra muy rápido hacia este tipo de propuestas, porque ellos en su propia experiencia dicen, a mí no me funcionó esto, yo creo que estás equivocado, entonces descreditan todo tu trabajo. Entonces, si podemos traer una serie de opciones hacia el operador de barco y el operador de barco dice, yo quiero tomar esta con combinación de esta, creo que podemos tener un mejor progreso hacia llevar a tener un medio ambiente mucho más saludable desde el punto de vista de transporte marítimo. Una pregunta, tú dices si el operador de barco acepta, o sea, no es aquí que los regule una organización de su país que diga, ok, pues se está proponiendo esto y esto lo van a aprobar. Digamos, por decirte, y yo creo que sí, ¿no? Por ejemplo, la Marina de cada país, ¿no? O sea, ellos se les propone algo así y ellos dicen, esto se va a aprobar. O sea, no a cada operador de barco, ¿no? O no entiendo yo eso. ¿Cómo va? Ese es un problema sumamente interesante con la industria marítima, porque
hay varios agentes que juegan el papel de quién es responsable de qué cosa y cuándo. Tienes el dueño del barco, que es el que paga por el barco. Después tienes el operador del barco, que le renta el barco al dueño del barco. Sí. Y después tienes a la persona que quiere transportar su mercancía de un puerto a otro. Así que es. el cliente. El cliente, se puede decir. Sí. Y después tienes la bandera de conveniencia, que es donde se registra tu barco, es donde es la autoridad. Del país. Aunque tú, dueño de barco, estés operando, por ejemplo, en Dinamarca, sí, tus barcos pueden estar registrados en las Islas Caimán, que es lo que generalmente pasa. Ah, sí. Porque pagas menos impuestos, las condiciones son mucho más laxas en cuanto a la emisión de dióxido de carbono. Ah, también en eso. Yo creo que nada más paraíso fiscal. No, tiene varias cosas que a los dueños de los barcos les fascinan. No, pues sí, ya estoy viendo que es conveniente para muchas cosas. Entonces, de hecho, el país que tiene más barcos registrados es una de las islas en el Pacífico y tiene una cantidad así como de 20,000 barcos registrados o sea, vas a la isla, no vas a ver un puerto tan grande para aguantar esa cantidad, claro. Entonces simplemente cuando se crea esta idea de la bandera de conveniencia, se mueven muchísimos papeles y las responsabilidades son mucho más difíciles de poder rastrear y poner políticas que pudieran funcionar a favor de la industria, convertirse más verde. Qué difícil situación, sí, ¿no? Porque para poder implementar algo, pues está. Es el logro que pudieron haber hicieron con el dióxido de carbono, el sulfuro y el nitrógeno es un logro impresionante y se estuvo bajo la mesa durante 20 años hasta que pudieron ya cerrarlo y ponerlo en vigor el CO2 empezó en vigor hasta el 2013, pero se está hablando de esto desde principios del 2000. Entonces es un logro muy grande, la forma de medirlo y de cómo compruebas que tu barco es suficientemente eficiente para producir menos CO2 es bastante complejo y la fórmula lo podemos criticar de una manera que todavía le falta mucho desarrollo, pero como primer instrumento, el primer paso como industria hacia un mejor camino, creo que es muy, muy buen paso. Y ahora lo que queremos hacer es, ya llegamos a este primer paso, cómo mejoramos el rendimiento de los barcos, o presionamos más la regulación a que sea más estringente, sí, o forzando barcos más eficientes, por lo tanto forzamos a los nuevos diseñadores de barcos y a los dueños de barcos a comprar barcos sumamente eficientes. Ah, qué bien, sí. O encontramos una manera de poder incentivar que los operarios o los dueños de barco decidan invertir en tecnología, combustible, investigación, porque al final de cuentas ellos son los que van a ser los motores de este progreso. Los beneficiados, ¿no? Pues sí, la verdad. Oye, estamos hablando todo lo que es, digamos, nos estamos refiriendo mucho a lo que es carga, ¿no? Pero también hay mucho movimiento de pasajeros en cruceros, ¿no? Y ahí yo que he ido a algunos cruceros, pues me encanta toda la comida que tienen ahí y todo esto, ¿no? Pero a mí me dicen que todavía no lo puedo creer, que la comida que les sobra la avientan al mar. Que yo esté enterado no pasa eso. Ah, qué bueno. Porque por regulación tienen que registrar, no puedes tirar nada al mar. Eso. Incluso si tienes otro de los problemas de contaminación que nadie habla, pero es sumamente importante en mediano plazo, sí, es el agua de lastre, que es el agua que tú necesitas cuando ya no estás cargando nada, pero tienes que ir a otro puerto. Sí. Necesitas tener cierto peso para poder maniobrar el barco. Claro. Para hacer eso tienes que meter agua del océano donde está en el puerto que sales, lo guardas en tu barco, entonces sí, el barco se hunde un poco, puedes maniobrar. Llegando al otro puerto, cuando empiezas a cargar tienes que sacar el agua. Sí. Entonces lo que pasa es, tú tomas organismos que están en el puerto A, que puede ser en el Mediterráneo, y los automáticamente los transportas al puerto en Chile. Puedes contaminar. Los contaminas y los originarios, tanto que tú dices, bueno, el organismo extranjero que se muera en el nuevo puerto no hay problema, pero generalmente el organismo que está en su localidad no tiene el sistema de defensas para protegerse del organismo extranjero. Entonces hay una pérdida, puede haber una pérdida de biodiversidad que desencadenan en varios problemas después. Entonces, es otra de las regulaciones que esperemos que este verano ya se firme
y Ajá. que forcen a los operarios del barco a tener sistemas de limpieza de este tipo de... Pues sí, el problema. importantísimo, es una contaminación tremenda esa. Oye, pero ahora dinos, yo veo que traes unos modelos ahí, sí. a ver, quiero que les enseñes aquí en la cámara, en las dos cámaras. ¿Qué es? A ver, platícanos, ¿qué es? Explícanos. Bueno, este modelo es de mi colega Andrea Legrec. También está estudiando el doctorado. Sí. Y su investigación principalmente es en esta parte del barco. Ajá. Que se llama el bulbo, la parte... Ahí te lo paso. Es una proa... ¿Cómo lo pongo así? Sí, así. Es una proa... ¿O de frente? ¿O No, así? así de lado. Así. Así. Ah, ok. Es una proa tipo bulbo. Ajá. Y lo que hace principalmente es que cuando el movimiento del barco va hacia el frente, que es la parte del frente de la proa, Ajá. si no tienes ese aditamiento y vas muy rápido, Ajá. la generación de olas es muy alta y eso incrementa tu resistencia contra el agua. Y gastas más combustible. Exactamente. Y lo que hace esto es que abre el flujo del agua antes de que llegue la proa, la parte de arriba. Y si ves, los laterales tienen como una cierta caída hacia la parte inferior del casco. Sí. Entonces lo que estás haciendo es mueves el flujo mucho más eficiente del agua y reduces la resistencia contra el agua. Contra el agua, sí, claro. Y dependiendo del tipo de barco, esto puede reducir alrededor de 7 al 9% de tu uso de combustible, que es enorme. Si estás consumiendo 60 toneladas de combustible al día, son 6 toneladas de combustible, y el precio de ahorita 6 toneladas. son como $2,000 más o menos al día de ahorro. ¡Qué maravilla! ¿Y esto lo hiciste tú? No, eso lo hizo él también. Es otra de las cosas que tenemos en UCL, que es como muy novedoso. Lo compramos el año pasado, es nuestra impresora de 3D. UCL es muy muy bueno en diseño marítimo, o sea, el diseño del casco es muy muy bueno. Ajá. Y con esta nueva herramienta hemos podido experimentar diferentes formas, en particular diferentes formas de la proa, para ver cuál es la más eficiente, porque dependiendo de la aplicación cambia la forma óptima. Pero también lo usamos para nuestros estudiantes de maestría y de doctorado, para poder generar modelos o partes que necesitan para sus experimentos. Claro. Y ha sido muy muy bueno, porque el tiempo que normalmente esperábamos para que el equipo de manufactura de la universidad nos creara una parte era como de un mes. Y ahora lo podemos crear en 6 horas. Y si no funciona, lo tiras a la basura y creas otro nuevo. Ay, entonces, bien. Educacionalmente y también para prototipo y diseño, es una de las herramientas nuevas que hemos tenido, y hemos aprendido muchísimo. Inclusive, cómo creas el diseño para que sea una impresión buena y fidedigna. Tienes que aprender. Claro, no, pero es que digo, como lo explica, se ve muy simple, ¿no? No tiene mucha ciencia atrás. Pero así lo explicas, ahora sí que con peras y manzanas, y entonces sí te entendemos. Pero digo, trae muchísimo trabajo, ¿no? Muchísimo atrás, mucha investigación. Es una investigación de 3 años hasta ahorita, y yo creo que le queda otro año más o menos a mi compañero. Para seguir. Pero creo que, de hecho, es tan buena esta solución que muchos de los barcos en la actualidad, los nuevos barcos diseñados, están saliendo con este tipo de accesorios en el casco. Ya empiezan a... qué bien. Porque el beneficio es muy muy grande. Simplemente tienes que entender bien cuál es tu operación, para poder tener un buen diseño de eso y poder... No, pues el ahorro es tremendo. Sí, se paga como en 2 años la inversión o sea, porque obviamente... Si tu barco no lo tenía antes, tienes que cortar el casco y tienes que insertar esta nueva parte. Lo metes a los astilleros. Y toda la estructura tiene que tener soporte. Entonces sí cuesta, sí es costoso. Claro. Pero al final el beneficio es tan alto que recuperas tu inversión bastante rápido. Entonces... Qué bien, no, una maravilla. Oye, dinos de los astilleros aquí en el Reino Unido. Bueno, y no solo en el Reino Unido, ¿dónde están los mejores constructores de barcos? ¿En qué país? Hay que ver qué tipo de barco queremos construir. Por ejemplo, si vamos a barcos comerciales muy grandes como barco contenedor, o sea, de carga. Carga de bulto y de petróleo. De petróleo, sí. Estos están todo Asia. Los mejores ahorita son los chinos.
Corea del Sur. Ah, Corea del Sur. Corea del Sur es muy muy bueno, tiene unos diseños muy avanzados. Samsung de hecho vive mucho también de la construcción de los barcos. Ay, qué interesante. Lo interesante que está pasando ahorita y siempre ha pasado con la construcción de barcos es qué astillero vende más barato el barco. Y ese ha sido el flujo de toda la vida. Primero era Estados Unidos, bueno, Inglaterra, Estados Unidos, después bajan el precio Japón, después de la Segunda Guerra Mundial todo se mueve a Japón. Sí. Después de Japón llega Corea del Sur y se baja el precio. Y aprenden, o sea, van aprendiendo la calidad de los japoneses, aprenden, ahorita tienen productos de alta calidad y ya su valor es mucho más alto y ahorita llega China y les reduce el costo. Y China está aprendiendo la calidad, está subiendo el precio y Vietnam está empezando a tomar el control de los astilleros comerciales. Entonces, es un copiadero ahí. Sí, es una batalla impresionante. Aparte no fabricas muchos barcos al año, o sea, bueno, de ese tamaño, porque no tienes la capacidad para hacer barcos tan grandes tan fácilmente. En Corea del Sur. Corea del Sur, bueno, necesitas mucho astillero, necesitas mucha mano de obra especializada. Sí. Y entonces, en ese sentido, especializada y de bajo costo, que fue, o sea, dependiendo de la historia del tiempo, Corea, China y sí, los países asiáticos, porque si los construyen aquí en el Reino Unido tan solo pues de pura mano de obra, imagínate, calificada, cuánto no puedes. Y ya del otro lado, por ejemplo, cuando tenemos barcos altamente eficientes o por ejemplo estos barcos de nueva generación que están surgiendo, que necesitas que sean súper eficientes, verdes, con tecnología de punta en cuanto a emisiones de carbono y todo eso, los países nórdicos, Polonia también fabrica muy buenos barcos. Ah, sí. Son países que se pueden enfocar a simplemente ese tipo de barcos, pero los barcos tienden a ser más pequeños en vez de tan grandes. O sea, Dinamarca, Noruega, Finlandia. Suecia. Ajá. Y Polonia ahorita está siendo muy atractivo, especialmente para barcos de la Unión Europea. Uh-huh. Y según recuerdo también había un muy buen astillero en Galicia y creo que Pemex compró acciones, entonces puede ser que de parte de México sea el astillero más grande. Pero eso fue el 2015 y podría estar... Pues quién sabe cómo quedaría ahora la cosa, ¿no? Lo de Pemex, bueno, no, de ahí no. No, de hecho, nos vamos a vender. Pero yo creo que fue en vista de la reforma energética que se hace esa inversión. Y la idea principal era poder, porque tú cuando compras el astillero compras también sus diseños. Y es como el know-how de... El know-how de... Y te traes todo ese conocimiento, compras ese conocimiento y te lo llevas a México. Y el efecto, o sea, no he seguido muy de cerca la nota, pero probablemente empezamos a ver que en México puede haber un resurgimiento en los astilleros. En los astilleros. ¿Y dónde están? ¿En Veracruz? ¿En Sinaloa? Híjole, es que han cerrado muchísimos. Y de hecho creo que el primer barco que se pudo hacer en México desde 1970 otra vez, o sea, barco desde cero, ¿tanto? Fue en el 2015 y en Veracruz y fue por la escuela naval, si no mal me recuerdo. Mira. Y fueron un barco de remolcador. Ajá. Y muy interesante el diseño. Ajá. Y la verdad mucho orgullo porque hicieron 10 de ellos después de tantos años de no hacer nada. Sale esto y yo creo que Pemex o el gobierno mexicano yo creo que tenía mucho miras a la reforma energética. Sí. Y necesitas traerte nuevos diseños de cargadores de petróleo, instaladores de plataformas en aguas profundas. Ahorita que el precio del petróleo bajó, a lo mejor esto se puso un poquito más en stand-by. Pues sí, por los costos. Oye, ahorita que dices el transporte del petróleo, o sea, esos son los barcos que van hacia abajo, o sea, no se ven grandes en la superficie. ¿Cómo se los explica? Tú explicar, bueno. Pero esos, como, ¿de qué capacidad son? Es que no me puedo imaginar la capacidad. Depende mucho de de dónde está el pozo petrolero y a dónde se va a llevar. Por ejemplo, todos los barcos petroleros que vienen de la parte de la península arábica tienen que ser muy, muy grandes. Y en inglés se llaman the very large crude containers. Ajá. Son los muy grandes. Son los que llegan aquí, ¿no? Aquí llegan. Sí. Y lo interesante del diseño son varias cosas, porque cuando tienes un líquido y hay oleaje, tu barco o tienes una masa enorme y si la estás agitando, la maniobrabilidad y la estabilidad del barco se vuelve muy complicada. Sí, entonces son barcos que son sumamente inteligentes en la maniobrabilidad y también tienden a ser muy lentos, porque entre más lento vayas y más bajo en el agua estés,
menos energía necesitas, pero también controlas más esto. Pero el problema es con las olas, cuando son olas y mares muy fuertes, pues sí, el casco se hunde debajo del agua. ajá, Y nada, te queda la superestructura, que es donde está el capitán, y los ves desaparecer y aparecen, pero son barcos que tienen que aguantar ese tipo de... Tienes una carga oleaje muy grande adentro, ajá, que se mueve, y también tienes el oleaje por fuera, entonces el casco tiene que estar reforzado. Entonces... qué interesante. Y después tienes también, que es la nueva tendencia, los transportadores de gas. Hay mucho gas alrededor del mundo y están siendo el propulsor principal para la producción de electricidad. Entonces es un producto que no pesa nada. No. Y necesitas moverlo a través de los barcos también. Entonces, pues ahí es al revés, ¿no? Es al revés. Pero ahora tienes que meter más agua de fuera para poder maniobrar tu barco. Pero también si se mueve mucho el barco, tienes fugas de gas y pierdes tu dinero, ¿no? Tú como productor de petróleo o de gas, estás perdiendo dinero. Entonces tienes que tener un sistema que sea capaz de capturar ese gas que se escapa y volverlo a procesar y meterlo al tanque. Entonces, son barcos sumamente interesantes. Qué interesante todo lo que nos estás diciendo. Es que de verdad me encantaría que nos dijeras acerca de los barcos que hay de el ejército, y no solo barcos, no, los submarinos. Qué maravilla. No, los submarinos es para mí una de las cosas más impresionantes. Yo nunca he diseñado uno, no me he involucrado mucho, pero UCL es la única institución en el Reino Unido y en Europa que permite a estudiantes diseñar submarinos. ¿Sí? Y el curso ya por ejemplo, del 2017 ya vendimos todas las posiciones. Bueno, digo vendimos porque parece que se venden, ¿no? Pero ya llenamos las posiciones que teníamos disponibles, porque el submarino generalmente no es para cosas comerciales. No, es más bien militar. Sí. Entonces tienes que tener mucha confidencialidad. Estrategia de por dónde se los mandan. Y aparte también es un espacio altamente denso, comprimido, ¿no? Entonces tienes que meter a 10 personas o 20 personas vivir abajo del mar 3 meses. Entonces, ¿cómo le haces? Eso. Y tienes que tienes que transportar misiles o equipo de alta seguridad. Digo, hay submarinos nucleares también, entonces tienes que tener personas altamente capacitadas en manejar energía nuclear. O sea, es un mundo totalmente diferente. Estamos relacionados. El ingeniero marino también hace eso, pero sí es una especialización muy diferente. Es otro mundo. Es otro pero mundo, el mundo submarino. Ahora sí que sí, yo tengo un amigo que él pues sí, él me dice que se va 3-4 meses o más en el submarino, está en el Royal Navy y lo que me platica pues sí es tremendo, ¿no? Es que sí es. Le digo, ¿cómo aguanta? No se vuelven locos ahí. Digo, imagínate abajo del agua, ¿no? Y por largo tiempo, ¿no? Entonces, qué horror. No, es sumamente difícil. Les recomiendo, si pueden ir, está el Museo de Submarinos en Portsmouth. Y ahí está muy bueno. Tiene un submarino de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y te puedes subir y te dan el tour y te explican cómo vivían, cuáles eran las dificultades, cómo son las peleas. O sea, creo que abre mucho la mente de verdad cómo es el mundo de un marinero pero submarino. Claro, es que digo, amigos, como ven, es que todo lo que tiene que ver con los mares es inmenso. O sea, nos pudiéramos pasar aquí la vida platicando, sí, de verdad cosas. Es porque es maravilloso, interesantísimo, pero pues ya aquí a grandes rasgos ya nos dio una probadita Santiago de todo lo que bueno, de algo de lo que queríamos platicar, pero bien, Santiago, pues ya sabes que el tiempo se nos echa encima. ¿Con qué te gustaría concluir? Pues, si están interesados en conocer más de barcos, por favor, contáctenme. Claro. Gustoso, poder seguir platicando con personas, o sea, si están interesados. Perfecto. Que nos manden también aquí por Facebook y por Twitter las personas que se quieran comunicar con Santiago. Y también, Santiago, ¿tienes alguna página o algo donde te puedan o no sé, algún contacto que quieras dar, o damos el de Abriendo Puertas, como tú quieras? Pues página, estamos en el proceso. En el proceso de desarrollarlo. Espero que a lo mejor a finales de mayo ya tenga algo. Pues sí, no lo pasas. Seguro que sí.
Pero a lo mejor por Facebook, más que feliz poder. ¿Cómo es tu página de Facebook? Para ponerla en nuestra página de Facebook. Es Santiago Suárez de la Fuente, la personal, porque no tengo otra. A lo mejor creo una. Sí, mejor debes de crear una para que no la pongas así abierta, ¿no? Sí, mientras que a través de Abriendo Puertas. A través de Abriendo Puertas, amigos, con mucho gusto nosotros vamos aquí a pasarle todo lo que ustedes quieran preguntarle a Santiago. Y también pues mándenos textos por teléfono, email, como quieran. Y pues Santiago, te queremos agradecer tanto de verdad. Muchas gracias. Tu participación y toda la información que nos has dado, que es muy especializada. Lo valoramos mucho y esperamos tenerte de vuelta. Sí, no, muchas gracias. Pues muchas gracias, amigos. Quiero ahora presentarles a ver, ¿qué más? Quiero presentar. ¿Es Rob? No, es Adrián García. Ok. Sí, ok. Perdón, es que aquí nuestro ingeniero de sonido me quería decir algo y como que... Ok, amigos.